Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. En todas partes, queridos hermanos, se están efectuando en muchos lugares, en realidad, iglesia en casa, cultos a través de las redes sociales. Y de hecho yo creo que la iglesia en términos generales, a nivel mundial, nacional, regional, local, están comprimiéndose para todo lo que el Espíritu Santo quiere realizar en estos tiempos que estamos viviendo. Otra cosa que quería señalar es que en todas partes estamos viendo sanidades, estamos viendo milagros, estamos viendo restauraciones de cuerpos que han sido heridos por el virus y por otras enfermedades también. Entonces, hemos visto la fidelidad de Dios. Yo creo que tú la has visto allí, en tu casa, en algún hermano, hermana, amigos, hijos, padres, esposos. Dios es fiel. Dios responde la oración de los justos. Dios nos ha dado todo este tiempo, ya llevamos más de 100 días parece, pero siempre Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y quiero partir orando y dando gracias a Dios por todas las respuestas que Él nos ha dado a la oración que hemos tenido de común acuerdo, muchos hermanos de la congregación y de tantas partes, y hemos visto cómo Dios ha respondido la oración en acuerdo que hemos hecho. Mira lo que dice la Escritura. Allí en Mateo capítulo 18, verso 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy yo en medio de ellos. Si 2 se ponen de acuerdo, imagínate, 2 o 3 se ponen de acuerdo. Aquí, ¿cuánto acuerdo había? Es una bendición ver en los WhatsApp, en las redes sociales, ver las oraciones que Dios ha respondido. Y te voy a leer algunas, nada más de esas. Oración respondida, hay 21 oración respondida. Hemos visto tantas señales y tantos milagros en los tiempos que estamos viviendo. Una prima de la hermana Lorna fue sana. Alejandro sano. Pastor Rufino en casa recuperándose completamente. Simón de 5 años que se cayó en una piscina, se pidió la oración por él y él también ya está sano. Maximiliano Garrido sano del virus. Jessica Cofré sana. Mario Rosales sano del virus. Rodrigo Lizama sano del virus. Vladimir Luna recuperándose también del virus. Joan Sánchez está de alta. Familia Cataldo, esposo recuperándose. Bélgica Lagos sana, está en recuperación. Francisco Romero y yerno recuperados. Julio Sánchez y esposa recuperados también del virus. Eduardo Pizarro recuperado del virus. Alitza Lisboa recuperados del virus. José Méndez recuperado del virus. Mónica Rodríguez sana de cáncer. Oscar Morales sano del virus. Familia Félix sí recuperándose. Javier Cornejo recuperado. 21 respuestas hemos tenido en la oración en acuerdo que se está haciendo. Y no tenemos que bajar los brazos, porque enseguida vamos a leer que hay una lista también de aquellos que tenemos que seguir orando. Pero Dios es fiel. Dios es fiel, su fidelidad ha sido
todos estos días con todos nosotros. Y yo te voy a invitar a que allí también tú puedas acompañarnos con esta canción. Tu fidelidad es grande, su fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Así es, Señor, lo creemos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, gracias porque tú has sido fiel. Gracias por ver tantos hermanos, Señor, y amigos, niños recuperados. Es porque tú eres un Dios de misericordia, de piedad. En tu naturaleza está el amor, Señor, grande, poderoso y manifiesto en estos días, Señor mío. ¿Cómo no agradarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor? Declaramos esa fidelidad tan grande, Señor amado, en medio de tu iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Gracias por tantos hermanos que has sanado del virus, Señor. Otros de cáncer, Padre Santo. Gracias, porque siempre escuchas la oración que está en acuerdo. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú, Señor, pones oído a esa oración. Padre, gracias. Seguimos confiando plenamente en ti y vamos a seguir viendo sanidades y milagros en los tiempos que estamos viviendo. Sé que hay otros milagros también que estás haciendo de restauración de hogares, de matrimonios, sanidades de vidas, restaurando jóvenes y señoritas, porque tú amas a esta humanidad, porque tú amas a tu iglesia, porque tú estás cada mañana y cada día con nosotros, Señor. Señor, gracias. Te honramos y te bendecimos, Señor. Háblanos esta noche también por tu palabra. Usa a Lidia, Señor, que va a hablar de un tema que es importante, que no tiene que ver con salvación, pero que tiene que ver para que tengamos claridad de la postura que tenemos que tener como cuerpo de Cristo en los tiempos que estamos viviendo. Señor, gracias. Te honramos y te bendecimos. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Damos gracias al Señor en esta noche por estar juntos otra vez, más unidos que nunca, ¿no? Porque la verdad es que la oración nos une. Muchas veces, y digo siempre esto, ¿no? Que creímos que un tecito o un cafecito o un asado juntos nos iba a unir. Pero la verdad es que estamos comprobando que aunque estemos lejos físicamente el uno del otro, estamos más unidos que nunca. Me parece en marzo, estuvimos orando también como cuerpo por Diego Trejo. Y me acuerdo que mi hija me decía, sentí como un estruendo de oración al cielo. Entonces, yo sé, Dios está haciendo muchas cosas, muchos milagros en las casas, está trayendo el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Y el corazón de los padres hacia los hijos. Amén. Hoy día en la tarde supe de una familia en donde él decía, no quiero ni decir, pero es tan maravilloso estar en la casa
y es tan lindo porque me he acercado más a mis hijos. He conversado con ellos, les he conocido su corazón. Bendito es Dios, que Él cumpla, Dios, el propósito que nosotros tenemos que encontrar en este tiempo de estar en nuestros hogares. Y nosotros, para los que no saben y nos escuchan hablar este término de la iglesia en casa, es que todas las semanas, una vez a la semana, aparte de nuestra reunión congregacional, nosotros nos juntamos en casas de hermanos y de diferentes hermanos que han abierto las puertas de su hogar para incluir a otros y hablar de la palabra. Entonces a eso nosotros le llamamos la iglesia en casa. Y en esta oportunidad queremos saludar al hermano Rafael y Vicky. Ellos han abierto también, como muchos más, su hogar, su casa, y han acogido a otros y han estudiado la palabra y han estado creyendo. Así que un saludo grande para todos los hermanos, que me parece que son más de 30 personas, contando niños, que se reúnen en su casa. Así que si usted no sabe de esto y no sabía lo que era este término de iglesia en casa, le invitamos en algún momento, según su interés, para poder incluirlo en una de estas casas abiertas para hablar de la palabra de Dios. Quiero también un cariñoso saludo para todos los que estuvieron de cumpleaños este mes y que han estado de cumpleaños, especialmente mi nietita, ¿no es cierto?, que estuvo de cumpleaños el 3 de julio. Así que muchas bendiciones para mi niña, está creciendo y yo sé que hay muchos más que han estado de cumpleaños. Así que un feliz cumpleaños. Esto siempre lo hacemos en la iglesia en casa. Celebramos los cumpleaños una vez al mes, nos amamos. Yo siempre decía a los hermanos, ahora es tiempo de abrazarnos, porque puede llegar algún momento en que no nos vamos a ver. Aprovechemos el tiempo ahora. Algunos se han acordado de eso, ¿no? Y estamos llenitos de abrazos. Un día nos vamos a encontrar otra vez, pero nos abrazamos, nos amamos, nos queremos. Tenemos un saludo también para Babi, nuestro hermano haitiano, que el día de ayer se ha casado por el civil. Así que bendiciones para él. Yo le decía ayer en un audio, ayer, le decía, se han casado para ser útiles. Nos casamos para ser útiles para Cristo, porque todo es para la gloria de Dios. Así que bendecidos a nuestros hermanos, saludos a nuestros hermanos intercesores, a mi hermana Elena Márquez, a Teresa Ortiz, que han sido intercesoras. Nos unimos en intercesión en muchas cosas que Dios nos está moviendo a orar. Bendiciones para mi hermano Carlitos Urbina, que estuvo de duelo por una hermana. Le bendecimos, mi hermano. Yo sé que usted ha recibido el audio de mi esposo, para que cuente con nuestras oraciones, y yo sé que Dios poco a poco va consolando nuestros corazones. Amén. Así es que, bueno, la iglesia, esta iglesia maravillosa, la iglesia es un lugar muy hermoso. Pueden haber muchas dificultades, pueden haber a lo mejor contratiempos, pueden haber aún malos entendidos, muchas cosas. Pero la iglesia es el lugar más hermoso de la tierra. Quiero decirle que la iglesia es la novia de Cristo. Y la Biblia entera es como un pastor decía, es como un libro dentro de muchas cosas más, histórico y muchas cosas más. Es también un libro romántico de un novio buscando a su novia. Y entonces la encontrará. Nosotros, la iglesia de Cristo, es la novia de Cristo. Y Cristo es el novio. Él es el que está buscando esta novia. Yo he pensado mucho en esta palabra que se ha dicho mucho de la normalidad. Y escribí aquí algo mientras que pensaba
y lo voy a estar leyendo para que no se me olvide nada de lo que he estado pidiendo a Dios, qué hablar, cómo decir, porque uno nunca sabe tanto como para no equivocarse. Siempre hay cosas en las cuales nos equivocamos cuando hablamos, pero a veces cuando escribimos un poquito lo podemos hacer mejor. La iglesia volverá a la normalidad. Eso quiere decir que vamos a volver a la iglesia primera, no a la iglesia que nosotros estábamos ya llevando adelante. Puede ser que hayan elementos y cosas lindas, pero la normalidad de la iglesia es volver a la iglesia primitiva, esa iglesia primera. ¿Qué características tenía esa iglesia? Debemos imitar a esa iglesia, no al mundo. La iglesia no necesita las herramientas del mundo, su psicología, sus terapias, sus formas de llegar a la gente. Nosotros no necesitamos. Hemos estado hablando y no nos vamos a cansar que el elemento principal en la iglesia es el poder de Cristo. Entonces nosotros necesitamos estrategia, ¿no es cierto?, de mercado, de comercio, a ver cómo le resultó a esa empresa, cómo le resultó a este otro. Nosotros necesitamos el poder de Cristo. El Espíritu Santo es suficiente, mis hermanos, es suficiente para la iglesia. Él es el que da los dones. ¿Ves que hemos estado hablando de esto, de los frutos? Él es el que hace crecer el fruto del amor en su iglesia. La iglesia nunca necesitó el aplauso del mundo para avanzar. Nunca. Enfrentó persecuciones, injusticias, enfrentó la pobreza, el desprecio, pero nunca se detuvo. Así que tan lindo cuando comenzó todo esto, cuando mi hermano, ¿no es cierto?, tuvo esa intención de que hicieran ese video donde las familias decíamos, la iglesia no se detiene. Eso es tremendo, no es una frasecita más. La iglesia nunca se ha detenido. Vea la historia y se encontrará con una iglesia que jamás negoció sus principios, una iglesia que nunca dejó de predicar. La tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo, y el deseo más grande del corazón de Dios es que seamos una familia, una gran familia, con hijos semejantes a Jesús. Y para lograr esa gran familia, la iglesia tiene que evangelizar. ¿Con qué armas? Con el poder de Cristo en nosotros, con el Espíritu Santo en nosotros. Esta es la historia que no se contó, no se ha contado de muchas situaciones que vivió la iglesia en los tiempos oscuros que le llaman en la Edad Media, y todos esos tiempos había iglesia. Hay iglesia en los pueblos donde usted ni se imagina. Cuando uno va nomás aquí en nuestro país, en Chile, y recorre hasta el sur y a veces se mete para algunos pueblitos, de repente hay una congregación de hermanos que están cantando, que están alabando al Señor. Esta es la historia que no se contó, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, hoy más que nunca va a abrir las páginas del pasado para que nosotros seamos valientes y seamos componentes de esta iglesia postrera, donde usted y yo, mis queridos, esta iglesia se animará. Volveremos a la normalidad, no después del COVID, volveremos a la normalidad después de muchos años de tratar de acomodar nuestros intereses para parecernos buenos cristianos, para tratar de hacerle bien a los otros, para ser lindos. Dios no quiere una iglesia linda, Dios quiere una novia valiente que podamos enfrentar. Y la normalidad, la base de la normalidad, volvemos de nuevo, es el poder del Espíritu Santo en nosotros, con un mensaje sencillo. Mire, no hay que saber ni las 7 claves, ni las 8 claves, ni nada. No hay que leerse ni un otro libro para predicar el Evangelio. Usted ve la mujer samaritana,
Salió volando, corriendo a Samaria a decirle a la gente: me he encontrado con el Cristo, con este hombre que me dijo todo lo que tenía que hacer. Ella inmediatamente fue a predicar. Eso es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Los hermanos primero, ¿qué predicaban? Que Jesús era el Mesías. Decía que Jesús resucitó. Y lo otro que decían: Jesús volverá. 3 cosas sencillas, pero lo decían llenos del Espíritu. Sin el Espíritu Santo somos como un bote sin remo. Esto lo escuché de un pastor también, que decía que su padre le decía que era como un bote sin remo. Cuando vamos en un bote y no tenemos remos, entonces las manos las sacamos para afuera, ¿no es cierto? Y tratamos de avanzar con el bote. Y avanzamos y nos cansamos mucho, porque lo hacemos a nuestra forma. La iglesia sin el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la fuerza, es la dinamita. Sigamos buscando en nuestros hogares. Dame esas experiencias, Dios. Quiero encontrarte cada mañana, quiero hablar contigo. Y lo otro que la iglesia primitiva tenía era un menosprecio por lo material. Cuando el mundo todo, quizá en este momento también, se estará asegurando de las cosas, del dinero, de la plata en el banco, de asegurarse para el futuro que va a pasar, la iglesia primera tenía un menosprecio por lo material. Lo material se transformó en un elemento ofensivo si es que no era ocupado para ganar gente para Cristo, para traer a otros a este evangelio. Era considerado así. Nuestros primeros hermanos tenían menosprecio. Solamente tenemos que ver a Pablo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que llegar a decir: nos podrán quitar todo, podrán quitarme todo, pero nunca la fe, nunca mi fe en Cristo. Eso tenemos que seguir. El mundo vive por lo material, pero la iglesia, esa iglesia primera, nunca le interesó lo material. Y lo otro que la iglesia primera hacía eran las pruebas, que eran para la iglesia primera un elemento vital para aumentar la fe. La gente cuando estaba en prueba no estaba toda: ay Dios, pero ¿cómo tú nos diste esto? Ellos veían la prueba como una oportunidad fantástica de aumentar la fe, de aumentar la paciencia. ¿Se acuerda que estamos hablando de este tema? La paciencia, la fe, la mansedumbre. Pablo y Silas nomás, ¿no es cierto? Ellos no estaban, cuando estaban en la cárcel, nos estaban recriminando: Silas, Pablo, pero ¿cómo? Pablo, tú me dijiste que esto iba a ser lindo, y mira, ahora estamos en la cárcel. No, Pablo dijo en Filipenses 3:8: todo lo estimo por basura, todo lo material para él era basura. Así que tenemos, Pablo en Filipenses, en este libro, él irrumpió más o menos 18 veces en gozo mientras que estaba en la cárcel, estaba siendo probado. Y el cuarto elemento, que era prioridad para ellos, era ganar a otros para Cristo. La prioridad para esa iglesia era esto: por encima de las estructuras, por encima de todo, la gente era alcanzar. Ve cuando Jesús le dice a Pedro: te haré pescador de hombres. Y los mandó y los comisionó. Lo último que dijo fue eso, ¿no es cierto? Y tenía esa iglesia muchos elementos más, que Adolfo nos ha hablado de la oración y otros más. Y otro más, un elemento en donde todos se sentaban en la mesa. En la mesa eran todos hermanos: el campesino, el empresario, el negro, el blanco, el profesional, el que no lo era, el hacendado, el que no tenía nada. Todos tenían cabida en la mesa. Estos eran algunas características de esa iglesia primera. Eso es la normalidad, mis amados. Y como dijo Adolfo,
es importante que la iglesia esta también sepa, ¿no es cierto?, el final, la boda, cuándo llegaremos a la boda, porque esto termina con la boda. Y esto no es un cuentito, esto es una verdad. A veces cuando yo leo algún libro y quiero compartir el pensamiento con los hermanos, me cuesta porque digo, ¿cómo interpreto, ¿no es cierto?, lo que quiso decir la autora? La verdad es que el libro de Apocalipsis, basado verso a verso en la Biblia, está lleno de símbolos, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, mis amados, el libro de Apocalipsis no fue escrito para los teólogos, fue escrito para gente normal, como tú y como yo. ¿Sí? Entonces, nosotros en este libro de Apocalipsis podemos ver desde un principio un libro de esperanza. Dios le interesaba que esa iglesia que estaba sufriendo persecución tuviera esperanza. Juan habló. Juan era un escribiente. De que en el Apocalipsis dice, escribe lo que dice el ángel. Y él tomó nota. Él no dijo nada de su propio puño o de su propio. A él se le dictó el Apocalipsis. Así que es un libro de esperanza. Yo les recomiendo un libro muy bueno. La verdad es que a mí me gusta leer, pero Dios me da discernimiento cada vez que veo un libro, veo la tapa, veo la introducción, la parte de atrás, miro, digo, Señor, ¿este es o no es? Y me gustó mucho. El libro se llama La visión de su gloria. Lo leí hace mucho tiempo y lo tengo como mi libro casi de lectura. Mis libros que yo quiero mucho los forro con plástico porque los uso mucho. Entonces, pero este libro es un libro muy bueno. Y la hermana, que es la hija de Billy Graham, ella es la autora de este libro, que hace un análisis completo de cómo el Señor se muestra como glorioso en el Apocalipsis, animando a sus hijos y dándoles esperanza. Y ella cuenta una historia de un hombre que el 21 de marzo de 1994 en Mogadishu, Somalia, este joven, era un joven cristiano, se desplazaba en bicicleta hacia su trabajo. Era considerado un cristiano, el cristiano más eminente en su pequeña y aislada y acosada comunidad cristiana. Dos hombres que iban en motocicleta se acercaron a él y con una ráfaga de metralleta traspasaron a este joven cristiano a la eternidad. Y entonces nos preguntamos, frente a estas cosas que no las podemos entender, ¿existe esperanza para esa viuda? ¿Existe esperanza para ese niño recién nacido? ¿Queda esperanza para la iglesia en Somalia? Mientras esta familia y la iglesia luchan para juntar los pedazos de sus vidas, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Has experimentado una tragedia en tu vida? ¿Tu vida ha tomado un rumbo inesperado? ¿Crees que hay esperanza para tu futuro? Cuando la vida parece muy difícil, cuando a la gente buena le pasan cosas malas, cuando el mal triunfa sobre el bien, cuando Satanás parece llevar la delantera, cuando las fuerzas del mal actúan sin detención, ¿existe en realidad alguna esperanza para el futuro? El libro de Apocalipsis responde con un resonante sí. Sí, sí, existe una esperanza espléndida, brillante y segura para el futuro. El nombre de esta esperanza es Jesús. El libro de Apocalipsis fue escrito originalmente para dar esperanza a la iglesia primera perseguida. Fue escrito por un cristiano que estaba sufriendo en carne propia por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Así dice
Apocalipsis. Fue escrito de manera específica para una generación de cristianos que estaban por venir y la cual experimentarían el fin de los tiempos. Fue escrito para esa comunidad de cristianos primero y fue escrito para nosotros. Así que sintámonos bendecidos, privilegiados de vivir este tiempo. No se turbe su corazón, mi hermano, no tenga miedo, no se turbe su corazón. No nos perdamos la bendición que es leer el libro de Apocalipsis. No nos dejemos intimidar por el terror. Hay gente, ¿no?, que dice, no, es terrorífico. Mire, yo he pensado, estos primeros hermanos que recibieron el Apocalipsis y recibieron estas cartas también a las iglesias, yo creo que estos hermanos entendían muy bien, porque ellos vivían en una sociedad en donde había muchos símbolos, fue para los judíos. Y entonces nosotros, como tenemos otra forma, nosotros tenemos otra cultura, nos cuesta un poco más. No investiguemos tanto al punto de perder la razón de este libro. Hay gente que trata de estudiar, que incluso hasta discute, incluso pelea por su posición. En eso que discute, en eso que pelea por su posición, pierde la razón de este libro. Este libro es un libro de esperanza. Y escribí aquí que mientras leía este libro por primera vez, trajo a mi vida tanta luz y tanta claridad que nunca había experimentado. Cuando volví a ver los primeros capítulos pensaba cómo retener esto para compartir con mis hermanos. Isaías dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Abramos los ojos a este maravilloso Jesús que podemos ver en toda su majestad, como nadie en las épocas pasadas tuvo la oportunidad de verlo. Nosotros ahora sí lo veremos, sí estamos viendo nosotros. Pilato, el gobernador romano, que fiscalizó el juicio de Jesús, dijo, he aquí el hombre. Ese mismo reto de Pilato ha sido oído por 2 siglos. Por 2 siglos. No obstante, la visión que la multitud contemplaba ha pasado a ser la de un prisionero ensangrentado, torturado, inhabilitado y encaminado a su ejecución, a la visión de ese mismo hombre que Pilato vio, que la gente vio, que a veces nosotros, ¿no es cierto?, nos imaginamos, que vemos en una película, ese Jesús ensangrentado, ese mismo, he aquí el hombre, ese hombre, ahora está cubierto de gloria y de majestad. La corona de espinas se convirtió en una corona de oro llena de joyas. Su túnica sin costura, que fue rifada por los verdugos en este Apocalipsis, ahora lo vemos como un manto de luz que centellea como un relámpago, llena de esplendor. Dios, esa es la visión de la gloria de Dios. La iglesia no es una iglesia, un grupito de personas, es la novia de ese Cristo maravilloso. Las manos ahora sostienen el libro por el cual todos los seres del mundo seremos juzgados. Usted sabe, usted ha leído seguramente, y los que no lo han leído, bueno, tendrán que saber que en un momento ahí en el Apocalipsis Juan lloró porque no había nadie que abriera los libros, que abriera los sellos. No había nadie, no se encontraba nadie en el mundo. Y él lloró, pero aparece Jesús.
y él abrió los sellos. Ese gentío que gritaba, reunido en el pretorio de juicio, aquella mañana que vociferaba, crucifícale, da paso a las multitudes donde tú y yo estaremos. Da paso a las multitudes vestidas de ropas blancas. Da paso al tremendo gentío de todo pueblo y nación que aclaman que Él es digno de todo el honor, de toda la gloria, la sabiduría, la gracia, el poder, la fortaleza. Él ya pagó el precio. Tenemos que ver con nuestros ojos esa visión maravillosa de la gloria de Dios. La visión de este Cristo en majestad hace que el mártir sonría en medio de las llamas de la muerte. Juan, los historiadores dicen que Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis, era como duro de matar. Y como no pudo morir porque lo tiraron a la hoguera y no murió, lo mandaron exiliado a Patmos. Esa es la historia de nuestros hermanitos que comenzaron este evangelio. Nosotros no les vamos a traicionar. Nosotros no vamos, ese es el parámetro. Para allá vamos. No vamos a negociar este evangelio santo. Él da fortaleza a los débiles, fe a los que dudan, valor a los apocados, paz a los temerosos, victoria a los derrotados, esperanza a los que no tienen esperanza. Ese es nuestro Jesús. Nosotros podemos pensar que lo que hacemos es correcto, podemos compararnos con otros y creer que somos mejores. De hecho, podemos pensar que Dios está complacido por nosotros, pero si aplicamos las luces como las que usan en los estudios, aquí mismo yo tengo una luz muy grande que me da hacia mí. Entonces al principio le digo, Lilita, a ver cómo está la lente, cómo está el pelo, cómo está todo, porque esto aquí no puede haber sucio, si está todo se nota con la luz fuerte. Mis queridos, el Espíritu Santo es el que pone su luz en nuestras vidas. Nosotros, cuando le decía a una hermana, y he dicho muchas veces esto, que cuando nos examinamos nosotros nos sacamos una buena nota. Algunos son un poquito más honestos y se sacan un 5, pero la hermana esta, la autora del libro, nos contaba, ella es hija de Billy Graham, y dice que le hicieron una entrevista a su madre en su casa. Ellos estaban en su casa. Entonces la mamá, la esposa de Billy Graham, dice su hija que es una mujer muy limpia y muy ordenada. Entonces siempre la casa se ve limpia y ordenada. Pero cuando llegaron del estudio a poner todas las luces, se vio más claro algunas partes que no estaban tan limpias. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Cuando Él aplica su luz a nuestras vidas, nos ve claramente, que no nos engañe el corazón. Un tiempo, yo me acuerdo que Adolfo estuvo predicando, varias veces lo escuché decir esto, de que el corazón es engañoso, es perverso, nos engaña, nos dice que estamos bien, que no hay problema. Sí, eres un poquito orgullosita, pero no importa. El Espíritu Santo aplica. Y en esta primera parte del Apocalipsis, el Señor aplica su luz potente, hacia las 7 iglesias. La iglesia, a ver si me acuerdo decirlas de memoria, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, de Tiatira, la iglesia de la Odisea, la iglesia Sardis y la iglesia de Filadelfia. Ahí están las 7 iglesias. Entonces,
cuando él le habla a Juan que escriba esas cartas para las iglesias, es porque está aplicando su luz. A veces nosotros queremos que Dios nos diga las cosas buenas. Siempre me acuerdo de un hermano que si está escuchando, él va a saber, porque él nos contó a nosotros su experiencia, que no lo voy a nombrar, por supuesto, pero nos contaba de que en una oportunidad él estaba muy triste, no sé qué cosas le habían pasado en la iglesia. Siempre pasan cosas porque somos humanos y porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Pero vamos hacia la madurez, vamos a ir avanzando. Pero tenía problemas con algunas personas, se estaba sintiendo muy solo y entonces dice que en su casa se fue a orar a un cuartito que había al fondo de su casa y estaba orando y le decía a Dios: Señor, mira, estoy solo. Y los hermanos dicen que somos familia, nadie me ha venido a ver, nadie preguntó por mí en esta semana, estoy triste, no quiero ir a la iglesia, no quiero reunirme con esa gente. Y entonces él estaba llorando y él nos contó que el Espíritu Santo vino y le dijo: no me conmueven tus lágrimas, a mí lo único que me conmueve de mis hijos es la obediencia. La obediencia. Eso es tremendo, hermano, porque este hermano nuestro, muy amado para nosotros, no pudo haber inventado eso. El Espíritu Santo se lo dijo. Nosotros tenemos que ser gente que camine hacia la madurez. Entonces, estábamos diciendo que Dios aplica la luz. Dios no nos dice siempre lo que nosotros queremos, ¿no? En Apocalipsis 2 y 3, Dios es Dios quien irradia la brillante luz de su palabra en los corazones de estas 7 iglesias, revelando todas aquellas cosas que le fueron a Dios desagradables, cosas de las cuales estas 7 iglesias no estaban enterados, pues se exponían a la luz habitual, natural, de sus propios estándares y comparaciones. Es que a veces nosotros nos comparamos con otros y decimos, estamos más o menos bien. Tenemos estándares muchas veces bajos, no los estándares de la iglesia primitiva. Esas iglesias estaban en peligro. 4 de esas iglesias estaban engañadas por el sentido de la importancia. Éfeso estaba engañada por algo que no veían ellos, pues estaban procurando hacer y obedecer a la obra de Dios. Puede ser que alguno de nosotros esté engañado o engañada por la importancia del servicio. La iglesia de Éfeso estaba en la ciudad más descollante de la época. Éfeso en este momento es Turquía. El apóstol Juan, el apóstol Pablo habían pastoreado a esa iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había estado bajo un liderazgo excelente. Cuando el ángel habla en Apocalipsis, esta iglesia ya llevaba la 2ª generación de creyentes. La iglesia de Éfeso se volvió profesional y mecánica en la expresión de su fe. La iglesia de Éfeso se dejó engañar por la importancia de su servicio. Esto es tremendo. Puedo decir de mí misma cuántas veces he encontrado tan importante mi servicio. Pero Dios ha puesto su luz. Dios está poniendo su luz. Dios está mostrándonos el corazón, no las cosas que hacemos. Dios nos está mostrando el corazón. Podemos caer nosotros en esto y dar tanta importancia a lo que hacemos. Hay algunos que han estado un poco inquietos en las casas, porque ¿cómo no vamos a hacer nada? Quieto, tranquila. Dios está hablando con su iglesia y está mostrando, nos está aplicando esta luz del Espíritu Santo
Dijimos que el Espíritu Santo era una persona maravillosa. Esta persona nos está hablando a nosotros. ¿Qué nos reveló el Apocalipsis? ¿Qué teníamos que saber necesariamente nosotros? ¿Por qué le pareció tan importante a Dios? La iglesia tenía y tiene que leer el Apocalipsis. Jesús está representado en términos de sacrificio y de redención en el Apocalipsis. Jesús llama a sus discípulos a apartarse completamente de las escalas de valores del mundo y dedicarse completamente a Él. El discípulo debe medir el éxito con la vara de Dios y no a la luz de las normas sociales y financieras del mundo. Ve usted que se han hecho tan comunes algunas frases, ¿no? Si alguien se compró algo o tiene un trabajo bueno o tiene un estatus bueno, decimos, Dios le ha bendecido. ¿Verdad? Puede ser, pero eso no puede pasar a primer plano. Cuando querían seguir a Jesús, sus discípulos, los que iban tras Él, todo, Jesús les dijo, bueno, el que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Yo tengo una piedrita solamente donde yo recostar mi cabeza. Si ustedes la quieren también, esa es mi piedrita. Cuando el cristiano entiende la visión de Dios sobre lo eterno, este Cristo glorificado percibe el presente de otra perspectiva. Ya no estamos preocupados por lo material, estamos preocupados por lo que a Dios le preocupa. Y solamente decir, ¿no es cierto?, por qué estas iglesias estaban engañadas. Éfeso estaba engañada por la importancia de su servicio. Dios le aplicó ahí la luz. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo servían a Dios, hacían cosas, eran pacientes, pero ya no tenían el mismo fervor del principio. Ya no era la iglesia que espontánea, esa iglesia que amaba a Dios con un amor atolondrado. Pérgamo, otra de las iglesias, ¿no? Porque sé que van a haber muchos que van a querer empezar a leer el Apocalipsis, pero hay que leerlo bien. Lo que se entiende, amén. Lo que no, déjelo a un lado. Pero siga leyendo porque el Espíritu Santo le va a hablar. Pérgamo estaba engañada por la importancia de las comodidades, de la importancia de la sociedad. Era una iglesia sin compromiso. Era una iglesia que no tenía compromiso con Dios. Y Dios se lo hizo saber. Cuando ustedes lean, y los que han leído, cierto que el Apocalipsis dice, esta cosa lo has hecho bien, lo has hecho bien, pero esto otro no lo has hecho bien. Esta mesa está limpia, pero aquí tiene algo que no está limpio. El Señor aplica su luz. Sardis, la iglesia engañada por su posición social. Esto es muy lindo, ¿no? Ayer yo escuchaba a hermanos que son expertos en esto, son regalo de Dios para escucharlo, hermanos que analizan dónde estaban, en qué ciudades estaban estas iglesias. Y son ciudades en donde habían situaciones, había una cultura que afectaba a la iglesia. Y esta iglesia de Sardis estaba engañada por su posición social. Nosotros no somos los pobres, nosotros no somos los que somos grandes también, tenemos que ser. ¿Se acuerda usted cuando el profeta le dijo a Dios, soy un hombre de labios inmundos, porque habito en un pueblo de labios inmundos? El pueblo, la ciudad donde vivimos, nos puede afectar y nos ha afectado. No es que nos pueda afectar, nos ha afectado. Nosotros vivimos aquí
en Rancagua, en esta sexta región, en donde está una mina del teniente ahí, ¿no es cierto? Y los trabajadores y todo, y hay tanto arribismo. Eso afecta a la iglesia. Mi querida iglesia, Dios está aplicando su luz. No se aplique usted la luz. El Espíritu Santo lo está haciendo y nos está ayudando para poder llegar al nivel, el parámetro de nosotros es la iglesia primitiva. Y la Odisea, terrible, ellos estaban engañados por su yo, eran arrogantes. Una oportunidad escuché a unos incluso hermanos que estaban molestos porque no los ponían en unas primeras filas en un lugar de reunión. Arrogantes por su yo, autosuficiente. La iglesia tibia es la iglesia de la Odisea, porque mezcló las cosas. Esta palabrita que es tan incoherente que le dice el mundo y la sociedad, este humanismo cristiano, eso no existe. El humanismo es un humanismo y el cristianismo es cristianismo. No hay las dos cosas juntas. Y la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, Dios no encontró nada malo en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida. La iglesia de Tiatira es la iglesia inclinada a la laxitud moral. Estaba allí, ¿no es cierto?, la mujer Jezabel que llevaba a otros a la inmoralidad sexual. Algunos hermanos estudiosos de todo esto dicen que han sido épocas, la iglesia, las 7, el misterio de estas 7 iglesias quiere decir épocas que ha vivido la iglesia. Entonces, si fueran épocas, nosotros seríamos la iglesia de la Odisea. Dios nos ayude, nos levantaremos, seremos la iglesia gloriosa, seremos la iglesia victoriosa, pero déjese que el Espíritu Santo, mi hermano, le aplique su luz. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos como iglesia para poder dar la altura, para poder dar la figura? La iglesia primitiva es nuestro parámetro. Eso es nuestro parámetro. Así que esta es la primera parte del libro de Apocalipsis. No te empeñezcas, no te hagas tantos problemas. Dios está con nosotros. Dios es fiel. Vamos cantando que Dios es fiel. Así que, iglesia, adelante con fe. La iglesia no se detiene, la iglesia sigue. Y después de esto vienen, el Apocalipsis es fascinante, realmente. Esta parte es muy condensada, ¿no? Porque cada iglesia es analizada por el Espíritu Santo. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude para ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Esta iglesia tiene que estar agradecida por todo lo que está aconteciendo. Amén. Y esta iglesia tiene que tener esa fe, esa esperanza, y que todos la tenemos. Un día Cristo volverá Amén. a buscar esta iglesia Sí. sin mancha y sin arruga. Así es. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia agradecida. Amén. Tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza que tu pueblo te rinde a ti. Tú eres digno, Señor, de recibir la
tus hijos te rinden a ti. Tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, Señor. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido, digno de ser adorado. Tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza que tu pueblo te rinde a ti. Tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza que tus hijos te rinden a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Digno, Tú eres digno, digno es el Cordero. digno, Señor, de recibir la gloria, la alabanza, la adoración, Jesús. Amén, queridos. Delante hicimos una lista, teníamos una lista ahí no va, mi amor. Una lista de los hermanos que han sido sanos, con sanidades, con milagros. Pero también tenemos acá que Lilita los clasificó de las peticiones que tenemos. Tenemos peticiones de oración por el COVID. Diego Gutiérrez, Celia Brito, Ángel Cornejo, Cristian Vázquez, Javiera González, Emerson Soto, Marcelo Jorquera, Alejandro Pérez, Carlos Valdivia y familia, familia Nilo Vera, Rigoberto Quinteros, Perla Ruiz, Enrique Araya, Ángel Olivares, Bernarda Poblete, Sergio Hernández, familia Berríos, Andrés Pizarro, familia Díaz Ponce, Ignacio Tapia y familia, Oscar Aria y Luis Navarro. Bastante gente que tenemos que seguir orando. Hay algunos hermanos y otros que son parientes de hermanos y también amigos. Otras personas que están con leucemia y cáncer. Diego Trejos, Gabriela Colmenares, Lian, Nadia, Inés Aravena, José Cantillana, papá, que estamos orando también por él, Víctor Miranda, familia Quesada, perdieron todo en un incendio. Maximiliano Navarro perdió a su familia en un incendio también. Qué tremendo, Dios mío. Hay otras enfermedades, Javier Cornejo, Luciana, Olivia Florencia, Felipe Vallejo, Ian Segura, Pedro Zapata, papá, María Inés, Mariela Piña, Carla Lavín, Carlos O'Brien, que está enfermito de un oído, Vania Morales, Ivonne Bello, Joaquín Ponce, Marcos Labraña, Abel y Silvia. Como ustedes ven, hay muchas necesidades también. Dios ha recuperado más de 22 personas y va a seguir recuperando. Así que el Señor ya escuchó todo esto. Ahora yo te pido que allí en tu casa, tú, en una acción de fe nada más, extiende tu mano hacia este papel, hasta este papel donde está todo, y aquí vamos a estar orando para que Dios siga obrando sanidades y siga obrando milagros también. Padre, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, apelando, Señor, a tu amor paternal, apelando a las llagas de Cristo, apelando, Padre, que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3, cualquier cosa que pidamos en acuerdo, tú lo vas a responder. Padre, y presentamos a cada una de estas necesidades delante de ti,
para que tú sigas obrando milagros, para que tú sigas obrando sanidades, para que tú sigas restaurando tejidos lastimados, para que tú sigas secando el cáncer, Padre Santo, para que tú sigas matando el virus, Padre, que está atacando los pulmones, Señor amado. Creemos en tu poder, creemos en tus milagros, creemos que la iglesia tiene que recuperar lo que ha perdido. Creemos que tú estás volviendo a tu iglesia a la normalidad, Padre Santo. Lo normal es que la gente sea sana en tu nombre. Lo normal es que veamos milagros y señales. Lo normal es que veamos matrimonios restaurados. Lo normal es que veamos niños sanos, Padre Santo. Que la leucemia desaparezca, que el cáncer se seque. Señor, que los virus sean ahora muertos por el poder de tu palabra, por el poder, Señor, de las llagas en la cruz del Calvario, Padre Santo. Por eso estamos en acuerdo, Señor. Quizás hay muchos hermanos y hermanas orando en este momento, Padre, para realmente orar por estos enfermos y que tú los puedas sanar. Los ungimos, Señor, en un acto de fe, creyendo en el poder sanador tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y creemos que tú respondes la oración de los justos, Señor amado. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, amada familia de Dios. Un gran abrazo para todos. Hoy día ya es jueves, ¿sí? Entonces, en realidad es miércoles, estamos grabando para el jueves. Jueves y el sábado está el culto congregacional. Bendiciones para todos. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.